Bienvenidos jóvenes, hoy vamos a hablar sobre las ideas principales y las ideas secundarias. Sabemos que los textos se organizan por medio de párrafos y estos a su vez se construyen en forma de una idea principal que engloba el contenido de un texto y a partir de esa idea se van redactando las secundarias. ¿Cuáles son las ideas principales? Son aquellas que permiten conocer la esencia de un texto y a partir de ellas se puede identificar el tema o el asunto que aborda. Y se reconocen fácilmente si usted elimina esa idea principal, pues entonces el texto pierde sentido. Ya no tiene coherencia porque no se sabe de qué se está hablando. La idea principal de un párrafo puede aparecer al comienzo, en medio o al final del escrito. Y algunas veces no aparece de manera explícita, sino que se sugiere por el autor para que los lectores la deduzcan a partir de otras ideas que se desarrollan en el párrafo. Tenemos algunas características de las ideas principales. Una es que exteriorizan el contenido más importante, por lo tanto no pueden suprimirse. Ya sabe que las ideas principales, si se suprimen, entonces pierde coherencia el texto. Son independientes, ellas no dependen de otras ideas. ¿Por qué? Porque son las más importantes. Otra característica es que otorgan sentido a las demás oraciones del párrafo y engloban a las demás ideas expresadas en el texto. Ahora, las ideas secundarias dependen de las ideas principales. ¿Por qué? Porque ellas complementan y dan un mayor sentido a la idea principal. Expresan detalles que se derivan del tema. Sirven para ampliar, para ilustrar, para explicar o ejemplificar la idea principal. ¿Cómo se identifican? Bueno, ahí pues se van mencionando ciertos detalles que enriquecen la información esencial de cada párrafo, recordando que con las ideas principales pues todo está completo, pero las ideas secundarias vienen a complementar. Acá tenemos un ejemplo. Cuando ya estaba cerca de la meta, la liebre se sentó a esperar, pero se quedó dormida, así que la tortuga pasó frente a ella. Llegó primero a la meta y ganó la carrera. La idea secundaria radica en que por quedarse dormida, la liebre se quedó dormida, la tortuga ganó esa carrera. Entonces vemos ahí dice, así que la tortuga pasó frente a ella. ¿Por qué? Porque se quedó dormida y ya estaba cerca de la meta. Entonces vemos la idea secundaria. ¿Cuáles son las características de las ideas secundarias? Su relevancia es menor dentro del texto. Ejemplifican o explican la idea principal. Carecen de autonomía, pues dependen de la idea principal. Recuerden que las ideas principales son autónomas y las ideas secundarias se construyen alrededor de la idea secundaria. Ahora, la organización de las ideas de un párrafo depende de la ubicación de la idea principal. Recuerden que la idea principal puede aparecer al inicio, al comienzo o al final. Ahora, ¿cuáles son esos procedimientos que se utilizan? De lo general a lo particular. De lo particular a lo general. Y vemos en este caso un ejemplo de lo general a lo particular. O sea que se comienza a dar una explicación de la idea principal. Luego se van redactando las ideas secundarias y la información específica que amplía el contenido. Acá vemos la equidad se refiere a la neutralización de las desventajas que se derivan de las desigualdades. Un ejemplo de ellos es el surgimiento del movimiento feminista que permitió que las mujeres generaran más lugares en los espacios públicos. Por eso actualmente pueden estudiar y trabajar igual que los hombres. Entonces vemos aquí que está hablando de la equidad de una forma general y va especificando, va llegando a lo particular. Está hablando después del movimiento feminista que permitió que las mujeres ganaran más lugares en los espacios públicos. Ahora tenemos de lo particular a lo general. Se empieza, al contrario, con la explicación de las ideas secundarias para concluir con la idea principal. Si vemos ahí que está hablando de todas las personas, estás hablando de forma general que dice que tienen diferentes habilidades y preferencias y pues
lo que lleva a diferentes resultados, pero sin dejar de tener acceso a los mismos derechos y oportunidades. Y al final concluye con la idea principal, que a esto es lo que llamamos equidad, lo cual pues promueve que cada persona se le proporciona lo que le corresponde. Tenemos algunos pasos para encontrar esas ideas. ¿Cuáles son? Primero, tiene que identificar el tema. Después de identificar el tema, va a leer detenidamente cada párrafo. Y usted ahí va desechando todas las ideas innecesarias. Y luego llevar una secuencia lógica de la lectura. Y para encontrar las ideas principales implícitas en un texto, se recomienda analizar qué tienen en común las ideas secundarias y cómo se relacionan en el texto. De esta manera se pueden inferir cuál es la idea que engloba a las demás. ¿Cuáles son esas ideas implícitas? Son las que el autor dice, bueno, de lógico se va a entender que este es un mensaje, esta es una idea principal. Esas son las principales implícitas. Las explícitas son las que están directamente hablando de un tema. En relación a este tema de las ideas principales y secundarias, fue pues lo que vimos, y a continuación va a realizar las diferentes actividades de su texto.